Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Seguimos aquí en Despacho Play, tratando de analizar un poco la realidad desde nuestro humilde lugar. En esta oportunidad les voy a presentar a la diputada del bloque Vida y Familia. Ella es Natalia Armas Belavi, que ha venido a visitar aquí los estudios de Despacho Play. Diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Cómo estás, anda? Martín? Hermoso realmente el lugar y bueno, con ganas de venir a conversar Sí, y que se sí. pueda repetir. Esperemos que salga todo bien. Que salga todo bien. La primera vez que la tenemos este vínculo. Le Es, decía fuera de aire, sí, sí. es exactamente por eso. Vamos a ver con qué me sorprendes, pero nada, en serio a disposición, digamos, para ver si cubro también las expectativas. Ok, quiero comenzar, diputada, con algo que se ha discutido obviamente en las últimas sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con la ley de cuidacoches. Usted votó en contra de la ley de cuidacoches. Cuénteme por qué y como para empezar a charlar. Mira, fue una ley, si podemos pensarlo, bastante controversial porque aún a nivel sociedad tampoco nos podríamos poner de acuerdo ¿qué pretendemos de una ley que regule, digamos, la actividad de cuidacoche? A mí no me gusta decir el trabajo de cuidacoche porque considero que un trabajo tiene que ser digno y estar en una esquina cuidando un coche o limpiando un vidrio, que es similar, no dignifica en sí a la persona. Pero la realidad es que cuando uno empieza a conversar con la sociedad o las mismas experiencias personales, tenemos desde las mejores experiencias donde uno con tranquilidad le dice no y la persona cede, o con buena voluntad le dice que sí y acompaña, y de las peores experiencias a todos nos pasó, que Ujú. estacionás el auto y cuando decís no tengo el cambio, no tengo la moneda, después el auto aparece Es tremendo, rayado, sí, sí, o sí. la presión misma, cuando me ha pasado ir en el auto con mis hijos y sentir esa presión de adelante que uno, por explicarle a nuestro hijo, le digo, bueno, estas situaciones son situaciones de violación, porque la verdad que cuando alguien avanza más allá del no de una persona es un acto de violación. Ujú. Entonces, en estos dos extremos está la sociedad santafesina. Mm. Y una ley que, o todavía no se convirtió en ley, ¿no? Pero un proyecto que, si tiene el visto bueno del Senado, se terminará convirtiendo en ley, que a nuestro parecer no viene a saldar esta situación, sino que hasta penalizar o criminalizar a todas las personas que ejercen esta tarea. Entonces, en el medio tenemos a personas que lo hacen, como decía antes, con buena voluntad y que es la forma de ganarse quizás el alimento del día, Mm. de sobrevivir esa noche comiendo algo. Y por otro lado, sí, los que están en la delincuencia. Nosotros cuando nos opusimos dijimos, uno no es que dice que no por el no mismo o por la oposición misma, sino que vayamos con políticas serias. Yo lo decía ese día. Si el problema es los que cometen actos delictivos, presionan, bueno, vayamos con la policía como corresponde, el Ministerio de Seguridad, los policías en la calle que necesitábamos, que antes veíamos bastante y ahora hace rato que no se ven. Entonces, ante un acto puntual, uno puede acercarse a su policía y decir, che, me acaba de suceder esto, ¿cómo Ujú. avanzamos? Si el problema es que están bajo el consumo de sustancia, como lo dijo una diputada, dijo, están todas en las esquinas drogándose, bueno, vayamos con políticas serias para acompañar a las personas para desintoxicarse o deshabituarse, cosa que no hay nada en el Estado santafesino para hacerlo, y esto me hago cargo como médica, cuando ejercía la profesión y ahora como legisladora lo seguimos viendo, no hay forma de ayudar, no hay ley que hable de la problemática del consumo de sustancia. Si el problema es el dormir en la calle, bueno, vayamos con leyes puntuales que tengan que ver con las personas en situación de calle, un tema muy importante que tampoco se está trabajando en la legislatura, pese a haber tenido un proyecto de ley que tuvo dos o tres oportunidades de media sanción, no se avanzó en Mm. nada. Entonces, no le hagamos creer a la sociedad santafesina que con esta ley que se aprobó y que en realidad habla de penalizar al que hace la actividad, al que está en la esquina o inclusive detener al que vuelve a la misma esquina donde ya se lo había llamado la atención, lo penaliza, le hacemos creer a la sociedad santafesina que esto no existe más y que uno puede andar tranquilo y que nadie te va a pedir que le des una moneda a cambio de cuidarte el auto o lo que fuera. ¿Por qué? En Santa Fe ciudad tenemos una ordenanza Mm. inclusive que lo prohíbe. Sin embargo, sabemos en todas las esquinas o uno se sigue Claro, lo encontrando con que pide el cuidacoche. municipio es más poder, más herramientas justamente para los reincidentes, para tratar de ejercer ese poder de policía. Pero en la reunión que hubo entre intendentes de distintas localidades, inclusive con el ministro de Seguridad, la única reunión hacia el azar que pasó de refilón, el Ministerio de Seguridad dijo, si no hay crimen, nosotros no nos hacemos cargo. Claro. Si no es una cuestión de seguridad, el policía no tiene por qué llevarlo detenido. Mm. Y es real, obviamente, porque no va a andar llevando detenido a cualquier persona que esté en una esquina parado. Entonces, también uno preguntó ese día cómo van a llevar adelante esta Claro, ¿cómo sería la política. práctica? Claro.
no hay respuesta al respecto. Nosotros lo votamos en contra porque creemos que una vez más esto de hacerle creer a la sociedad estamos haciendo algo, estamos avanzando. Aquellos que han sufrido estas situaciones de amenazas o de coche golpeado, rayado, lo que sea, se quedan tranquilos porque ahora la actividad va a estar prohibida o penalizada. Sin embargo, no se sabe ni cómo se va a avanzar con esto. Ok, no hay como un gris ahí raro, ¿no? Por supuesto, es el sin resolver que nos tienen acostumbrados a veces con que sacamos una ley muy linda y cuando decís, ¿cómo lo vas a ejecutar? Y no sé, después lo vemos, ¿viste? Pero la sociedad ya se queda con que tenemos ley que prohíbe el cuidacoche. Claro, es difícil porque también uno tiene que de algún modo ordenar la vía pública, ¿no? Y como usted mencionó, hay personas que hostigan incluso a los automovilistas. Para eso está, digamos, el poder sí de, che, yo te denuncio, está el policía parado, un agente policial y ahí tiene las herramientas, ¿no? Per se. Por supuesto, pero por eso veamos qué es lo que queremos solucionar. Si el problema es las situaciones delictivas de la sociedad santafesina, de la calle en Santa Fe, bueno, vamos con leyes que vayan para que correspondan a la seguridad de Santa Fe y discutamos las leyes con la realidad que corresponde. Ahora, hacer una ley donde se prohíba totalmente la actividad del cuidacoche, hubo un diputado que hizo un paralelismo y me pareció bueno también. Saquemos cuidacoche o lavar el vidrio en las esquinas. ¿Qué hacemos con el que pasa por la casa y te dice te barro la vereda, digamos? Claro. Porque después de todo es una persona que hace una actividad en la calle, que puede estar observando tus movimientos. Te digo las excusas que usan, ¿viste? Observa los movimientos de tu casa, sabes si estás o no estás. En el cuento de pedirte que conectes la luz, miró para adentro. O sea, te puede dar hasta el mismo miedo de inseguridad y estás haciendo otra actividad que es barrerte la vereda, digamos, a cambio de él, vuelvo a decir, la moneda que puede ser para comer. Todos los extremos son malos, creo yo. Pensarlos como criminales es pésimo. Pensarlos como que son todos buenos y que nadie comete ningún acto y todos lo hacen con bondad también no es así, porque en la persona humana está el bien y el mal conviven constantemente. Entonces, veamos la situación como corresponde. De hecho, cuando se empezó a trabajar esta ley, sabiendo o pensando que se iba a dar un tratamiento del que se le dio así ciertamente expeditivo, que aunque uno me diga, porque me dijeron, fueron 3 meses en diputado, no fue tan expeditivo. Sí, bueno, pero 3 meses que tampoco se avanzaron en conversaciones, sino que el proyecto estuvo ahí y la conversación se dio dentro de Unidos, en realidad. El resto de los diputados no tuvimos muchas injerencias en esa conversación. Cuando se arrancó con este tratamiento, nosotros dijimos, hagamos una mesa de diálogo. Que venga, como corresponde, los funcionarios del Ministerio de Seguridad a elaborar la ley, no a un encuentro y gracias, las intendencias de las distintas localidades, o por lo menos la más importante de la provincia, el MPA también, porque tiene que ver los fiscales cuando hay situaciones, también gente de policía, porque esto de llevarte a alguien el detenido o subirlo al móvil simplemente porque no le gustó Incluso la cara es al hasta vecino discrecional, ¿no, diputada? Porque Totalmente. capaz que la persona estaba parada ahí o lo que fuese. Totalmente. Vos sabés que en el recinto se le agregó una parte del artículo que habla de detenerlo durante 10 días si regresa a la esquina donde le pidieron que se traslade. Entonces, también de qué se trata. O sea, che, en esta esquina no, por favor, salí de acá, movete de acá, andá a la esquina siguiente. ¿Qué solución estamos dándole a la sociedad? Es una mentira, es un decir estamos haciendo algo y en realidad no estamos haciendo nada. Es una mentira. Sí, o no sé si, por lo menos una puesta en escena, digo yo. Es decir, estamos haciendo algo y no estamos haciendo nada. Ok. Diputada, a propósito, respecto de la reforma en seguridad que plantea el gobernador Maximiliano Puyaro, en términos generales, ¿qué le parece? Vos sabés que en este caso puntual nos pasó lo mismo, digamos. Es una reforma que amerita verla desde distintas ópticas, con una mente abierta y un sentido amplio, que no encontramos esto porque este proyecto ingresó directamente a la Comisión de Constitucionales. En la última sesión misma dijimos, escuchá, por lo menos por seguridad tiene que pasar, obviamente, no derechos constitucionales. Cuando se ingresó el proyecto, toda la oposición firmó un proyecto de comunicación que presenté. Perdón, diputada, constitucional es el paso previo, ¿no? El paso previo a pasar a la sesión, sí. ¿Y eso qué significa? Que no se escuchan las voces de los otros miembros de las otras comisiones, sino es casi como, bueno, estamos de acuerdo acá, avanzamos en este sentido. Y ese día ingresamos un proyecto de comunicación, acompañado por toda la oposición, que justamente establecía que ante un paquete de leyes, donde algunas, no lo digo yo, lo dicen expertos en el tema, son de dudosa constitucionalidad o de violar garantías constitucionales,
merece mínimo un análisis y nosotros dijimos por Ya, un debate. jueces, Sí. MPA, Ministerio Público de la Defensa, expertos en el tema del colegio de abogados, iba a decir colegio médico, del colegio de abogados de las distintas circunscripciones de Santa Fe, hasta el mismo policía que después va a ser el que lleva adelante mucho del accionar que se propone en este paquete de reformas, digamos. En ese sentido, si tenemos un buen diálogo, bueno, vayamos viendo qué se puede mejorar, qué es inconcebible definitivamente y qué se puede acompañar. Yo creo que hasta dentro del mismo Unidos se encontraron con estas cuestiones cuando escucharon las voces del Colegio de Abogados y de distintos expertos manifestarse, encontraron este problema que estamos viendo quienes somos un poco menos expertos en el tema, digamos, Sí, en un porque está momento medio plantean ahí que una persona podría declarar ante un efectivo policial sin la presencia de un abogado de un abogado defensor. defensor, exactamente. Inclusive puede dictar, un fiscal puede dictar, digamos, desde el allanamiento sin la orden judicial, y estamos hablando en pequeños delitos, porque obviamente en cuestiones de narcotráfico, grandes delitos, ya se avanza en ese sentido, pero en pequeños delitos también puede haber un allanamiento simplemente liberado por un fiscal, sin la orden judicial, por lo cual el juez pasa a segundo lugar. El fiscal también puede dictar, digamos, la detención, o mejor dicho, la culpabilidad de la persona sin tener la palabra del juez. El juez simplemente después tiene que Refrendarla. exacto, efectivizar lo que dice el fiscal. O sea que también ya nuevamente la cuestión judicial pasa a segundo lugar. Yo creo que hasta pareciera una de esas batallas que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que las escuchamos en distintos ámbitos. Digo, pareciera que una vez más al Poder Judicial se lo está desplazando. A ver, no en vano están los tres poderes, no en vano cada uno tiene sus competencias para trabajar, y permitir que el fiscal se lo empodere tanto como se está haciendo con este paquete de leyes, sin la voz del juez por detrás, de darles herramientas para las que no todos los fiscales están capacitados, lógicamente, porque una cosa es el fiscal y otra cosa es el juez que determina después la sentencia, ¿no? Entre las otras cuestiones, el hecho de las pruebas, pasan a ser válidas las pruebas que quizás conseguidas de modo ilícito. Lo cual es terrible también, porque si hoy cualquier cosa va a ser probatoria en un juicio, puede ser terrible. De hecho, entre los movimientos que hay de falsas denuncias siempre se discutió el tema de cómo se consiguieron las pruebas. Tuvimos casos conocidos en Santa Fe donde se discutió la veracidad de las pruebas. Entonces, que cualquier cosa pasa a ser prueba también. Un proceso judicial que iba a proteger al inocente, en realidad, ahora parece que el inocente va a ser culpable frente a todo y va a costar mucho más demostrar, a aquella persona que sea inocencia, demostrar su inocencia, ¿no? El tema de juicio en rebeldía, ¿no? Podrían juzgar a una persona sin la presencia de la propia persona acusada. Exactamente, por Sí, eso sí. digo yo, una ley que protege a los inocentes se revierte totalmente la postura y parece que todos vamos a ser culpables siempre y costará mucho más demostrar la inocencia, ¿no? Puyaro dice que es para agilizar las investigaciones y que sea más eficaz. ¿Es así? Bueno, volvemos a lo mismo, el paralelismo que te hacía con la ley anterior. Si el problema es los tiempos judiciales que están demorados, vayamos con ver qué pasa con los tiempos judiciales, veamos cómo agilizarlos desde este punto. Como decía, el accionar del fiscal en los grandes, qué sé yo, en temas de narcotráfico y esas cuestiones, ya está avanzado el sistema, pero no hagamos otra vez un parche, un mamarracho o algo para decir, estamos solucionándolo de este modo, a lo que no vamos a las cuestiones de fondo. Tristemente nos estamos acostumbrando, o nos están acostumbrando mucho a arreglar los problemas con parches en la sociedad, en el dictado de leyes, esto que pienso en el proyecto anterior de Cuidacoche, que se relaciona con la pobreza estructural o la falta de educación, y a veces parece que con esto estamos solucionando todo, en vez de ir a las bases de los problemas que tapan hoy una situación y para el día de mañana será otro problema mucho más grave, digamos. No estamos trabajando ningún proyecto de base que vaya a reacomodar aquellas cosas en la sociedad que para nosotros son importantes y que merecen un trabajo serio, políticas públicas serias al respecto, sino que avanzamos sobre determinados temas que nos sirven para la marquesina, ¿no? Diputada, usted es médica, ¿no? Sí, Es médica. ¿Especialista en? generalista y de familia. Ok. Bueno, usted estuvo con la presencia de la señora Bernisic, la titular del La Ministerio fiscal. Público de la Acusación, donde dijo que le preocupa mucho la tasa de suicidios que se dio en 2025 por encima de las muertes violentas, Ujú. como puede ser un homicidio, etcétera. ¿Usted como profesional de salud ve mucha preocupación al respecto?
Si veo mucha preocupación, no. Yo sí estoy seriamente preocupada. O sea, es que cuando arrancamos la gestión anterior, el problema del suicidio lo veíamos las cifras que venían aumentando, sobre todo en el norte de la provincia, y esto es una cuestión de la profesión de la medicina, que siempre dije, habría que hacer un estudio epidemiológico por qué se dan en el norte de la provincia, porque aparte tiene una característica que generalmente se da en los meses de diciembre, enero y febrero en mayor tasa, digo. Cualquiera que revise los medios locales del norte ve que en esos meses hay un suicidio cada 2, cada 3 días. Todo el que vive en el norte, en Vera, Reconquista, tiene algún conocido alrededor o En esas que fechas. en esa fecha se ve una No. característica puntual. Bueno, yo siempre dije, hay que hacer un estudio epidemiológico y ver qué pasa. Se dan durante todo el año. El tema es que esa problemática que nosotros veíamos bastante endémica, es decir, propia del norte, ahora lo vimos en toda la provincia. La realidad es eso, como bien lo decía la fiscal, que este año dio las cifras, el año pasado no se animó a darlas, a pesar de que las preguntamos porque veíamos el aumento. Y no solo de muertes violentas, sino en accidentes de tránsito. Vos sabés que las muertes se clasifican por edades, según las estadísticas, cuál es la mayor tasa. Y siempre en lo que es jóvenes y adolescentes, digámosle hasta los 30, los accidentes de tránsito suele ser el principal factor de muerte de la persona. Bueno, ahora se está invirtiendo y está haciendo el suicidio, lo cual es Mm. terriblemente preocupante, terriblemente preocupante. Eh, Proyectos de comunicación hemos ingresado miles. Intención de que Doctora, se usted sabe trabaje. que se lo quiero conectar Sí, y vamos a ir al trabajo legislativo. Aquí el doctor Morelo, pediatra, sí, Nicolás, sí lo conozco. Nicolás Morelo, dijo que le preocupa mucho y dice hay que poner foco en las adolescencias porque se está viendo internaciones a consecuencia de ingesta medicamentosa. Ujú. Es un dato tremendo, ¿no? Vos sabés que sí, y bueno, Nicolás trabaja en el hospital de niños, pero hace un año y medio o dos ya, me acuerdo de un médico de guardia del hospital Cuyen, digamos, que bueno, ya jubilado, y me decía, es impresionante lo que estamos viendo, lo mismo en intentos de suicidios por la ingesta medicamentosa o el excedido en el consumo de sustancias, pero con la intencionalidad, digamos, por lo cual no solo las estadísticas lo dicen, sino los profesionales que están en el campo de la salud también lo ven. Pareciera que el único que no lo ve es el quien tiene que dictar las políticas públicas en este sentido. Al respecto de tareas legislativas, como te decía, miles de proyectos, pero más allá del proyecto, la preocupación es seria. Para que llevarlo en Ya el terreno, sí, sí, sí. y antes éramos la única voz cantante y ahora vemos otros bloques que también se están preocupando por la problemática. Lo próximo que nos queda, vamos a tener nuevamente una reunión con el Ministerio de Seguridad, por lo menos así lo dijo la Presidente de la Comisión de Salud, cuando insistimos, no, che, ¿qué está Ah, pasando? con la Queremos señora avanzar Ciencia, en eso esto. sí, sí. Exacto, dijeron, funcionarios dijeron, no sé si estará ella Mm. misma o si vendrá posiblemente su mano derecha, que trabaja el tema de salud mental. Habíamos tenido un encuentro a diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, donde no hubo respuesta. Fíjate, de diciembre ahora estamos citando de nuevo al ministerio, es porque estamos todos alarmados. Y la verdad que uno ve el intento de suicidio en los adolescentes, pero es, yo me animo a decir, un niño que viene creciendo con una situación que hace que vean al suicidio como una solución. Entonces, no basta con que veamos los adolescentes, sino que para mí también ya tenemos que ir un poco más abajo, porque de repente la persona no se levanta un día para el otro y decide suicidarse. Mm. Quizás eso podríamos decir pasa en aquellas cuestiones que el suicidio está relacionado a alguna patología de salud mental. Distinto al que viene con algún otro cuadro de depresión o alguna otra situación y lamentablemente ve como la única solución llegar a un suicidio, lo cual es terrible. Mm. Entonces, empecemos de abajo, yo lo relaciono bastante con el tema del bullying, de hecho los suicidios que hemos visto en la ciudad de Santa Fe de chicos jóvenes, 12, 11 años, han sido relacionados con el bullying escolar y la situación del bullying, entonces avancemos en ese tema. Cuando yo te decía, no vayamos a los parches, porque podemos decir qué están haciendo en salud mental. Tenemos un proyecto de bullying justamente o de acoso escolar para acompañar o para evitar esta situación. Entonces, avancemos con políticas reales y no Mm. con tapar el parche que vengan la semana que Claro, viene y me digan, estamos haciendo curso de sí. capacitación. Y la educación emocional, ¿cómo lo ves en las escuelas? Bueno, la gestión emocional fue otro de los proyectos que trabajamos mucho, lo presentamos en 2 oportunidades y el año pasado, la última vez que recibieron al Ministerio de Educación, dijeron que no lo van a trabajar hasta que no haya una ley madre de educación, que se está empezando a trabajar, pero en aquella oportunidad le digo, escúchame, Porque a- digo, es a- importante, y ¿no? avancemos con esto. Mm. Cuando tengamos una ley de educación, porque va a llevar su debate, va a llevar su trabajo y es Se lógico, derogará, se reemplazará o y se por una sumará, mejor. digamos. Claro. En aquella oportunidad, vos sabés que aparte lo llamativo, nos dijeron que no al proyecto de gestión emocional y a la menos de un mes sale el de educación financiera, que yo no, digamos,
menosprecio la educación financiera y que es necesario, pero digo, pucha, ¿por qué si educación financiera en las escuelas, pero cuando decimos educación emocional o gestión emocional no? ¿Cuál es la diferencia, digamos? Si vamos, yo en ese momento, que es lo mismo que te digo ahora lo de acoso escolar, le digo, empecemos a trabajar en estas cosas. Cuando logremos una ley madre, bueno, incorporemos todo y se incorpora tal ley, se incorpora tal otra, se modifica lo que sea necesario modificar para que quede una ley coherente. Pero no puede ser la excusa de que ahora se va a empezar a trabajar la ley de educación, que se planea de que sea de acá a fin de año. O sea, pareciera que me dijeron, en lo que resta del año no se va a trabajar nada de educación que no sea la ley madre. Claro, claro. Es como, Absurdo. se lo llevo muy, muy burdo lo que le voy a decir. Es como que tenga un problema en la heladera en su casa y diga, bueno, no, vamos a poner las baldosas y después arreglaremos la heladera más adelante, etcétera. Totalmente. Y sobre todo, ojo, porque el tema es, lo relacionábamos antes, el tema de suicidios en adolescentes está muy relacionado con acoso escolar, con gestión de emociones, con la seguridad emocional de la persona, por lo cual todo el tiempo que nosotros perdemos en dictar al menos protocolos de actuación en las escuelas, porque no lo tienen las escuelas, es heridas que se van dando a nuestros jóvenes, que después vamos a tener que trabajar peor sobre el tema del suicidio. Ujú. Es tiempo que se va perdiendo, digamos, nuestros jóvenes. Mira, de acoso escolar lo presentamos en junio del 2024. Mm. O sea, no es para nada nuevo el proyecto y no se trabaja. Lo mismo que el uso de pantalla, que ya está bastante relacionado con esta cuestión de gestión de emociones y problemáticas, si queremos, hasta con ludopatía. Son proyectos que los ingresamos hace tiempo y no se están trabajando. Entonces, es tiempo realmente perdido y en estos casos, ejemplos, lo que yo digo que la política está totalmente alejada de lo que la sociedad santafesina necesita y de los problemas reales y nos ocupamos de lo que para la Mm. marquesina política sirve. Usted mencionó, usted trabajó activamente en proyectos para ver la situación de calle de las personas. Se refirió a la ley de cuidacoches. Habló de la ley de seguridad que se va a discutir en la legislatura santafesina. Se refirió también a las emociones, la educación emocional, a los suicidios, al bullying, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando desde su punto de vista en la legislatura santafesina que no logran esos temas tan importantes avanzar? No Mira, importa quién lo presente, digo, pero que se avancen. no, y en esto me hago cargo, yo siempre dije, mejórenlo en el proyecto, pónganle en el nombre que quieran, no me interesa ni que digan los sacó Armas Velavi, no, hagan lo mejor que puedan para la sociedad santafesina. Siempre les digo, presente el oficialismo un proyecto igual a la par, no me interesa, con tal de que sea ley por donde venga, bienvenido sea. Yo creo que esta gestión actual, y ya cuando se empezó a trabajar el tema de la reforma constitucional también, está muy enfocada en lo que a la clase política le interesa. En la reforma misma, las principales ejes de las cuestiones de la reforma tenían que ver con la reelección del gobernador, con el posicionamiento político de los diputados. Entonces, creo que una vez más la política está siendo totalmente mezquina o está demostrando lo peor de la política, que te soy sincera, de rato es como que me entristece porque uno ingresó a ver, yo te lo decía, de la médica generalista y de familia, trabajé siempre en lo que es la entidad pública, en centros de salud, por lo cual ni siquiera en los grandes hospitales, más donde he hecho guardias, pero siempre mi trabajo fue más de territorio y del barrio y de conocer las problemáticas. Y uno cuando ingresa en política dice, quiero ayudar al vecino realmente. Cuando te encontrás con una política donde solo le interesa su posicionamiento político, te entristece de rato. No te hace bajar los brazos, ¿no? Porque justamente las cosas, los cambios se logran cuando Pero le uno agarra bronca, sigue digo. O participando. sea, llega a su casa y che. Y sí, Sí. la verdad que sí, porque que estemos discutiendo quién firma un proyecto para ver si se avanza en esta temática. Te dije, gestión de emociones, por así decirlo. Mm. ¿Quién me puede decir hoy que los chicos no lo necesitan? Sí, sí, la caja de herramientas me parece clave. ¿Quién lo Sí, puede sí. decir? Los números de suicidios Mm, demuestran esta necesidad, mm. ¿entendés? Y que la política te diga que no lo quiere trabajar todavía o que escuchemos una o dos cosas. Es como cuando hablábamos de los suicidios de los policías. ¿Cuántas veces me han escuchado hablar del tema del índice de suicidio en los policías? Y nada, la política va por otro camino, por el propio, por pensar en los cambios en la reforma electoral, por pensar en quién va a ser el próximo candidato, cómo se va a llevar adelante, y no en la realidad que la sociedad santafesina necesita, bueno, las problemáticas reales. Y esto va a ir creciendo, ¿eh? Mm. Esto va a ir creciendo porque, tristemente, a ver, el índice de personas en situación de calle lo demuestra. Y te estoy hablando de un proyecto que ya en el mandato anterior había tenido dos sanciones. Una de esas había sido acompañada por una diputada hoy de Unidos. No se trabajó. Y vos decís, hola, sos oficialista, vamos, Claro. avancemos. No, ahora no. Ok. Diputada, ¿cómo ve la gestión de Puyaro si me tenía que calificar? Yo creo que la sociedad va viendo estos desórdenes o estas incongruencias que presenta el gobernador,
que es muy distinto a lo que se ve desde adentro de la política. Desde adentro de la política parece que está todo fantástico porque se avanzan en las leyes, se avanzan en el tratamiento, pero yo digo, la sesión de diputados dura 3, 4, 5 horas y hay 10 personas conectadas, asesores de algún diputado. O sea, la realidad del santafesino luego cuando uno va a la calle es muy lejana a lo que cree el que está en política. De hecho, miles de debates que nosotros decimos, uno se mata debatiéndolo, dando los fundamentos y vos decís, doña Juana en su casa no se entere lo que dijiste, ve el numerito o el color rojo de por qué votaste o no votaste esto. Espero que vaya abriendo los ojos el gobernador y todo su ministro y todos sus funcionarios, digamos, y que se acerquen a la realidad de santafesinos, si no, por este camino no se puede avanzar más que para la mala política que se perpetúa en el poder y a la que tristemente hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo, pero el hecho de cuando nosotros ingresamos con un partido donde iba con principios y valores claros, en las segundas elecciones que fuimos reelectos, inclusive otros bloques también aumentaron sus números, a nivel país también las cuestiones que se van dando, yo creo que la gente cada vez se aleja más de la mala política y busca una política real y de territorio, como digo yo, que conozca la realidad, ¿no? El tema salarios, ¿cómo lo ve? Porque usted en algún punto, usted cobraba un salario público, digo, y tiene a sus colegas, ¿no? Ujú. ¿Cómo ve ese punto? Bueno, si te tengo que hablar desde los que hoy ejercen lo que es la profesión en salud, No, no, es des- impresionante. están totalmente devastados. Mira, los otros días justo tuvimos una A reunión. ustedes, perdón, diputada, los aplaudieron en pandemia. Y bueno, pero es uno de los de los gestos que queda como decía antes, para la marquesina. En aquella oportunidad, inclusive, presentamos un proyecto para que tuviesen un pago diferencial. Nos aplaudieron. Yo te digo, el momento que mayor recorrida hicimos como equipo fue en pandemia. A ver, lo digo con humildad, ¿sabes por qué lo hicimos? Porque no tenían los elementos de protección personal. Y no porque como diputada me interesara, sino que yo le decía a los miembros con los que viajamos, éramos 3 o 4 que siempre viajamos muchísimo ese marzo, abril, llevando elementos de protección personal. Le digo, pucha, porque si yo hoy estuviese al frente en un hospital, en una guardia, me gustaría protegerme porque vuelvo a casa y todo lo que desconocemos está tu familia atrás, le digo. Entonces, como deber moral para mis compañeros, le digo, necesito que hagamos una recorrida visitándolos y acompañándolos. Bomberos, policías y personal de salud, nos recorrimos toda la provincia ayudándolos. ¿Y qué quedó de eso? Los aplausos nomás. Mm. No hubo un reconocimiento por parte del Estado, digo, pero ni siquiera en aquellos que merecían efectivizar su cargo. A ver, te vuelvo a decir, si no les daban los elementos de protección personal mínimo que se necesitaba, ¿qué vamos a pretender después que Mm. mejoren los salarios? Hoy están devastados los médicos. Entonces, y entramos en un círculo vicioso donde necesitas el multitrabajo para poder sostener a tu familia, digamos, para poder mantenerte dignamente, por así decirlo, y después pedimos que hagan menos horas. La verdad que no estamos logrando progresar. Lo mismo pasa con los docentes, Mm. ¿no? Un salario ¿Cómo puede ser mínimo, que el Estado pague en negro? Esas cosas que debe ser ejemplo, ¿no? totalmente. Usted lo sufrió también. Totalmente, o sea, de los mayores planteos, digamos, que te digan, bueno, ya vamos a avanzar, ya vamos a crear esto, y mientras tanto sos un servidor para todo, con expectativas, lógicamente, porque quien se mantiene en esa situación cree en la expectativa de que va a progresar, de que va a mejorar, de que va a terminar siendo pasado a planta o efectivizando su trabajo. Sin embargo, es el peor, digamos, empleador termina siendo el Estado, cuando antes al Mm. contrario, todos querían entrar al Estado. Hoy la verdad que eh, No es... seduce demasiado, No, ¿no? para nada. Diputada, ¿cómo lo ve a Poletti, al intendente de la ciudad de Santa Fe? Ah, y el intendente de la ciudad de Santa Fe, estoy un poco enojada por el SEOM, porque la verdad que es Rápido, imposible, acción. Sí, sí, fue. imposible Sí. conseguir lugar. Y te digo en lo personal, yo tengo un hijo con discapacidad, terrible no lograr encontrar lugar donde estacionar, porque me pasa que muchas veces una situación más onza, en la casa de mi mamá estacionarla enfrente, ahora imposible, porque no es que hacen la multa, sino que directamente llegan el auto, no puedo buscar a mi hijo, porque yo en la casa de mi mamá más que para buscar a mi hijo. Entonces, y vuelvo a decir, tengo un nene con una discapacidad y entonces no puedo pretender que camine 3 cuadras para donde encuentro lugar para estacionar. Así que la verdad que todo un incordio dejar un colectivo importante de lado en los planteamientos, cuando en algún momento se había hablado durante los cambios del SEOM de que se iba a determinar las dársenas para las personas con discapacidad. Bueno, las seguimos esperando en este sentido. Y creo que fue un intendente que entró con todas las intenciones de lograr una ciudad mejor y en algún punto uno tuvo la esperanza, yo lo conocía como profesional de la salud y la verdad que es una persona que en el ámbito hospitalario hizo buenas cosas, entonces esperaba que pudiera llevarlas adelante
en la gestión municipal. No puedo decirte hoy, a 1 año y medio que nos queda de gestión, tanto a él como a nosotros, que haya visto que logró hacer ese cambio para la sociedad santafesina, para la ciudad de Santa Fe. Y yo siempre digo, bueno, están todos los que tenemos 1 año y medio de gestión por delante, están a tiempo de cambiar las cosas, no pensando en una reelección, sino pensando que nuestro paso por la gestión pública, en lo que nos tocó como funcionario, realmente deje una marca para la sociedad, en beneficio de la sociedad. Y no como ver una ciudad que no ha progresado y que están en algunas cosas, viste, creo que estamos peor, ¿no? Ok. Última pregunta, diputada, gracias gracias por venir. Dado que es la primera vez que tengo el gusto de entrevistarla y de conocerla personalmente, quiero preguntarle algunas preguntas que tienen que ver un poco con lo filosófico. Para usted, ¿qué es el dinero? El dinero, nunca me hicieron esa pregunta. Si yo tengo, o ¿Qué representa para usted el dinero? para mí el dinero es la posibilidad de mandar a mis hijos a la escuela que elijo Ok. y poder pagárselas. Hoy, eh, y con la sinceridad de esta charla, si yo te tengo que decir para qué necesito dinero, para poder brindarle a mis hijos la escolaridad y el alimento diario. Ok. Ok. Esa es la necesidad económica que tengo, ¿no? Algunos me responden esta pregunta diciendo el dinero es energía. ¿Usted lo conecta con ese espacio? Uy, que me agarres así con estas preguntas de sacudón así. No sé si conectarlo con energía, porque la energía para mí va mucho más de allá del dinero. A ver, el dispensar energía o el transmitir energía, uno transmite energía hasta con las propias palabras, con los actos, y no hay un intercambio de dinero en el medio. ¿Es cierto? Entonces, no necesariamente con la energía viene el dinero. De hecho, qué sé yo, somos energía y podemos no tener dinero o no estar haciendo transacciones por lo menos de dinero en este momento. Por eso para mí el dinero es el simple papel que permite mantener las necesidades básicas satisfechas. Ok. Para usted, ¿qué es el tiempo? Pucha, el tiempo. El tiempo es el hoy, el poder estar acá y el presente, porque lo que pasó, digamos, para mí ya pasó, no soy de las que se queda pensando en el pasado porque ya está, imposible, no se cambia, se avanza, vamos para adelante. Tampoco puedo preocuparme tanto en lo que va a suceder después, porque hay millones de factores que intervienen en el medio, ¿viste? Vos programás algo y de repente un pájaro se golpeó contra tu vidrio y te estrelló y no pudiste ver nada y cambió la historia, ¿no? Pero sí somos lo que, lo que somos ahora en este momento. Así que el tiempo es el estar presente, en saber vivirlo, en estar agradecidos por poder vivirlo y en la forma en que uno lo está viviendo. Ok. ¿El hecho de la meditación la incorporó a su vida? La meditación como tiempo, digamos, determinado en un contexto del día que vos digas, bueno, este tiempo me lo llevo a meditar, no lo tengo incorporado, la verdad que no. Sí soy una persona de fe, entonces sí tengo esta autocrítica o autorreflexión en muchos momentos de la vida o del día en lo cotidiano, no de así determinado, no es que ahora en este momento o los últimos 15 minutos del día me limito a reflexionar, sino que para mí es una reflexión constante, sí. Sí, tengo incorporado una psicóloga muy amiga que digo, bueno, arranco el día con la planificación y cuando me voy a acostar por lo menos digo, bueno, de lo que planifiqué, cuántos logré hoy en el día o inclusive en la mesa familiar. Trato, en la medida de lo posible, siempre de estar en la cena familiar y en esta compartir con mis hijos es casi como la reflexión de, che, ¿qué fue lo bueno del día? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué te hubiese gustado no hacerlo de este modo? ¿Qué vas a hacerlo distinto en la próxima? Y esa es la reflexión o el momento de reflexión o de meditación, por así decirlo, pero ese no es un continuo, te diría, no es un momento determinado del día. ¿Qué es el éxito para usted? En lo personal, el éxito es tener los 4 maravillosos hijos que tengo, una familia de la que estoy agradecida y la vida que tengo, digamos. Si vos me decís, ¿me falta algo? No, hoy no me falta nada, la verdad ¿Cómo que se no. llaman? Tengo el más chiquito Tomás, mellizos, Mateo y Cecilia,
y Catalina más grande. Pero la más grande tiene 10 años, o sea que entre 5 y 10 años tengo todas las experiencias y te imaginas que tengo mucho, mucho todavía por delante Mm. para seguir haciendo, así que ese es mi éxito, Qué digamos. bueno, porque filosóficamente algunos podrían responder, el éxito es tener plata, el último auto, etcétera. Yo que mis 4 hijos tengan salud y que podamos compartir todas las noches un plato caliente y bañarnos en un baño caliente, estoy sobrada de éxito, la verdad que sí. Mm. ¿Y la felicidad qué es? Y la felicidad es lo mismo, ¿Qué digamos, es eso? ¿Va es todos los conectado? días, sí, es todos los días. Ay, no, y te juro que no es en lo discursivo, sino en lo real que uno ha vivido. Cosas malas en mi vida he tenido millones. Hasta a veces he planteado la discapacidad de mi hijo como algo negativo, en el sentido que uno diga, pucha, ¿por qué me tocó? Y aún en eso, soy agradecida porque sin dudas no soy la misma persona que antes de tener a mi hijo con la discapacidad, Mm. más allá que como médica con uno conocía las realidades, trabajabas, tratabas de ayudar a uno que a otro, pero cuando uno agradezco tener esta experiencia personal para poder ayudar desde otro punto y verlo desde otra mirada. Por eso salgo del tema de la discapacidad, pero cada una de las cosas que uno puede ver como negativas en la vida, yo las agradezco porque me hacen ser quien soy, quien estoy hoy y pensar del modo que pienso, digamos. Y sí, creo que me han hecho crecer muchísimo. Así que para mí la felicidad es ahora, es cada uno de mis momentos y no espero más nada, yo ya soy Mm. feliz. ¿Se gana o se aprende? Se gana o se aprende. Dicen que no se pierde nunca. Se gana o se aprende. No, para nada, se gana, se aprende, totalmente. Ujú, ujú. Totalmente, sí. Bueno, me encantó conocerla, diputada. Bueno, Me lo encantó mismo, muchas conocerla. gracias y bueno, espero haber cubierto las expectativas. Las preguntas de estas finales, si querés hablábamos de política, pero bueno, me hiciste reflexionar, Claro, ¿viste? Fue un momento de reflexión del día. está bueno, está bueno tener esos espacios y seguramente la convocaré en otra oportunidad para profundizar aún más, porque entramos por allí en esta rosca, ¿no? Incluso a usted le debe pasar, pasa por todos los medios de comunicación, siempre las mismas preguntas, a veces son con poca profundidad, no porque quiera denostar a tal o cual periodista. Pero digo, che, ¿por qué no nos dedicamos un poquito a conocer un poquito más a la persona que representa a personas, ¿no? A ver, te lo agradezco porque hablar de lo que uno es como persona fuera del rol legislativo es lo que dice, vos agarrar mis proyectos legislativos y son todos en función de lo que te acabo de decir que Ujú, soy como persona, digamos. ujú. En algunos temas no me vas a encontrar nunca y en otros me vas a encontrar en millonadas de cosas, digamos. Entonces, la persona escribe un proyecto en función de sus preocupaciones o las temáticas que más le interesa. Entonces, bueno, conocerme a mí en profundidad Mm. dice para dónde voy y cuál es mi línea de trabajo, ¿no? ¿Qué libro lees? ¿Tiene su biblioteca, digo, tiene esa constancia de leer? Sí, pero te puedo sorprender o no, pero tienen que ver con cuestiones psicológicas de gestión emocional de los niños, de Ah, cuidado de niños, pero porque entre 5 y 10 años, la de 10 años, o sea, el mundo nos está llevando puesto. Entonces, por ahí el tiempo que no estoy con mis hijos por cuestiones de trabajo me lleva a querer aprovechar el tiempo que sí estoy. Entonces, estudio mucho sobre la maternidad, cómo seguir acompañándolos en este proceso. Bueno, que viene de la mano que te decía antes, de ayudar a criar a la juventud, a los jóvenes que vienen después para que no nos lleve puesto. ¿Por mm, qué? Y sí, la realidad es que paso tiempo fuera de mi casa claro. y mi modo de acompañar a mis hijos es tratando de aprender para ser la mejor madre para con ellos, digamos, y avanzar en ese sentido. Para lo demás, tengo un montón de asesores, o no, no un montón de asesores, sino asesores que son muy buenos Ujú, y ujú. me ayudan A interpretar las leyes, ok, exactamente. ok. Gracias, diputada, muchas No, gracias. gracias a usted. La señora Natalia Armas Belavi ha pasado por Despacho Play, es diputada provincial del bloque Vida y Familia, ella es médica. Realmente ha sido un placer haberla conocido. Hemos pasado por muchos estadios desde el punto de vista legislativo, opiniones, políticas y esto último que personalmente lo atesoro, porque me parece que está buenísimo hablar en estos términos. Muchísimas gracias y en otra oportunidad la seguimos. Gracias.